La experiencia fuera del cuerpo, referenciada como OBE por sus siglas en inglés, hace referencia a la vivencia de verse separado del cuerpo y observarlo desde el exterior. Esto se ha reportado tan ampliamente que ha llamado la atención desde múltiples frentes. La experiencia a veces puede extenderse a la sensación de viajar a otros lugares y ser consciente de los eventos que tienen lugar allí, a los que a menudo se hace referencia en la literatura como viajes astrales. La experiencia extracorpórea es una característica común de la experiencia cercana a la muerte, y sin embargo tiene facetas adicionales que la convierten en una experiencia mística separada por derecho propio. El fenómeno ya se menciona en la literatura más antigua, como los escritos indios y chinos y los de la antigüedad clásica europea. Por ejemplo, Cayo Plinio II, conocido como Plinio el Viejo, en el 23 después de Cristo menciona en su historia llamada Naturalis Hermontinus que su alma tenía la traviesa costumbre de dejar su cuerpo y vagar por los países lejanos, de donde trajo numerosos relatos de varias cosas que no podrían haber sido obtenidas por nadie más que una persona que estaba presente allí. Mientras tanto, el cuerpo quedaba aparentemente sin vida. También hay registros de casos que ocurrieron en condiciones potencialmente mortales que se registraron desde la Edad Media. Los ejemplos incluyen The Resurrection Proof de 1680, los relatos de Hill de 1711 y los de Wiltse de 1889, haciendo recurrentemente alusión a la percepción clara desde fuera del cuerpo y la obtención de información externa. Antes de ahondar más profundamente en el estudio de los casos, escuchemos un relato moderno arquetípico de la experiencia fuera del cuerpo vivenciada por Andrew Clover en el 2014. Eran las 7 menos cuarto de la tarde de un martes lluvioso. Mi esposa estaba a punto de regresar después de 2 días fuera. Era consciente de que la cocina estaba llena de cosas del desayuno y la pared estaba rociada de restos de sopa. Estaba limpiando desesperadamente. Mi esposa llamó. No estaría en casa hasta dentro de media hora. Lo positivo fue que la demora me daría más tiempo para recoger los restos de Crispies y los tazones sucios. Pero en 5 minutos mi hija mayor se bajaba del autobús, a 1 kilómetro de distancia, y aunque era una niña muy competente, solo tenía 12 años. Quería ir a recogerla, pero al mismo tiempo no quería dejar a la más pequeña sola en casa. Iris, de 6 años, es la que me preocupaba más. Llamé a mi esposa para preguntarle qué debía hacer. Ella estaba conduciendo, por lo que no podía hablar. Finalmente hice un plan y se lo conté a mi hija mediana, Cassady, de 10 años. «Cass», susurré, «mamá no estará en casa hasta dentro de media hora. Iré a buscar a Grace». Ella sonrió porque sabía lo que le estaba pidiendo. Quería que ella cuidara de Iris. Ambos estábamos calculando el tiempo, porque mientras Iris miraba los dibujos animados, no se movería del salón. Me escapé, corrí por el camino, y entonces decidí tomar un atajo por el huerto. Rápidamente me di cuenta de que estaba lleno de charcos de barro y no llevaba calzado adecuado. Llevaba zapatos de gamuza azul sin cordones. ¿Debería volver y cambiarme? Al final decidí seguir y aceleré. El camino pasaba por un pequeño bosquecillo. Había caído una rama sobre él. Más allá había otro charco. Intenté saltar la rama y el charco y al final me enganché los pantalones en la rama. Estaba cayéndome de bruces. Traté de evitarlo. Mi mano al final patinó en el barro y al darme la vuelta me golpeé un lado de la cabeza con una piedra enorme. De repente estaba fuera de mi cuerpo. Podía verme acostado boca abajo en el charco. Me llenó de terror. Estaba pensando, ¿qué pasa ahora con las chicas? Entonces, de alguna manera, aunque mi cuerpo yacía en el bosquecillo, yo estaba en el pueblo. Observé que Grace acababa de bajarse del autobús. Ella estaba bien. Luego me encontré en la casa. Mi hija mediana había salido de la sala de estar. Ella venía por el pasillo y estaba usando un cepillo para el cabello. Ella se estaba preparando para ir a la cama y también estaba bien. Luego fui a la sala de estar y vi a Iris. Se había quedado dormida en el sofá. Le moqueaba la nariz y no se veía del todo bien. Algunas personas dicen que cuando mueres ves tu vida al revés, pero lo que vi a continuación, mientras mi cuerpo yacía inconsciente en el bosquecillo, fue una serie de incidentes en mi vida con Iris. Mientras tenía ese pensamiento, comencé a sentirme terriblemente triste. Estaba pensando, ¿qué va a pasar con Iris? Pero al mismo tiempo me sentía liviano, como si flotara hacia atrás y hacia arriba. Abrí los ojos y vi que estaba como nadando en agua tibia.
Vi una luz brillante, sentí una paz especial. Entonces escuché una voz. «No puedes estar aquí ahora». Sonaba divertido, juguetón. De repente me empecé a sentir mal. Sentí que me estaban arrastrando hacia abajo y luego ¡pam!, estaba de vuelta. Podía sentir mi cuerpo colgando pesadamente a mi alrededor, todo barro. «Estate aquí», dijo la voz, y sentí un pinchazo en la espalda. Lo siguiente que supe fue que salí arrastrándome del fango. Me estaba ahogando y no paraba de toser, pero extrañamente me sentía tranquilo. Todavía estaba apoyándome sobre mis manos y rodillas y estaba temblando. Estaba observando una hormiga que se arrastraba por una vaina de hierba, sobre la que había una perfecta gota de agua. Todo parecía hermoso y muy vivo. Entonces apareció Grace. «Papá, ¿estás bien?» ¿Y cómo podía responder a eso? Le dije que simplemente me resbalé. Me di cuenta de que una de las cosas que más extrañaría de mi vida era eso, ser uno con mis hijas. Me preguntó con insistencia y simplemente le dije mientras me levantaba: «No puedo decírtelo ahora». En realidad, todavía no sé qué pasó, en ningún nivel, espiritual o fisiológico. Comencé brevemente a asfixiarme en ese charco, de modo que quizás durante unos segundos estuve técnicamente muerto, tiempo durante el cual ese ser angelical me ayudó. O simplemente me di un gran golpe en la cabeza durante el cual algunos pensamientos pasaron por ahí. Pero entonces, ¿cómo fui capaz de ver todo lo que pasaba en casa y en el pueblo? No importaba, de cualquier manera me gustó el tono de ese ángel y el consejo: «Estate aquí». El siguiente es un ejemplo de percepción verídica. Dice: «Una noche en la cama estaba acostado en un estado relajado e inactivo antes de quedarme dormido. De repente me encontré dejando mi cuerpo físico y moviéndome o flotando hacia la casa de un amigo. Me detuve en su casa y vagué por afuera. Y luego de repente me encontré en la cocina, donde vi a mi amigo caminando arriba y abajo de la habitación con mucho dolor y muy enfermo. Me sentí muy angustiado y traté de ayudarle, pero al descubrir que no podía hacerlo, me asusté tanto que con un violento apresuramiento volví a mi cuerpo, temblando violentamente y sufriendo un shock. Eran exactamente las 11:30 de la noche. Al día siguiente me sentía incómodo, así que llamé a mi amigo y al interrogarle admitió que había estado enfermo precisamente de esa manera y en el momento exacto en el que le visité con mi espíritu. Estos casos se encuentran con frecuencia en la literatura de investigación de las ECM. Un ejemplo bien conocido es el caso de Pam Reynolds, una paciente de cirugía cerebral que después de una operación exitosa y altamente invasiva para extirpar un aneurisma cerebral, hizo descripciones precisas de los procedimientos e instrumentos quirúrgicos que, según ella, observó durante el periodo extrahospitalario. En raras ocasiones, la persona que está teniendo esta experiencia es vista o percibida de alguna manera por otra persona, un tema que ha recibido una atención incluso menos sistemática que el estudio de las percepciones verídicas. Este caso involucró a una paciente del hospital que escribió: «Un día trajeron a otro paciente, lo operaron y lo colocaron en una sala a cierta distancia de mí. Sus gemidos eran lastimosos y durante la noche sentí que quería acercarme a ella y decirle algo para consolarla. Sentí que abandonaba mi cuerpo. Dejé ese cuerpo en la cama y bajé por la sala a su lado. Hablé con ella un rato y luego dije: «Debo dejarte ahora o mi cuerpo se enfriará». Luego subí a mi propia cama y vi mi cuerpo acostado sobre ella. Se lo conté a una monja que había en el hospital más tarde y ella estaba muy interesada. Dijo que me llevaría a ver a la otra paciente cuando pudiera. Cuando lo hizo, tan pronto como nos vimos, ambos supimos que nos habíamos conocido antes. Entonces la mujer dijo: «Vaya, ahora te conozco. Tú eres el que vino aquí para animarme esa noche después de la operación, cuando estaba tan enferma». Las encuestas han demostrado que las experiencias extracorpóreas ocurren típicamente en circunstancias que ponen en peligro la vida, como accidentes y enfermedades graves, pero también pueden ocurrir en otras condiciones, como estados relajados, la meditación, el descanso, dormir, conciliar el sueño, o estados más tensos como accidentes que no ponen en peligro la vida y el abuso físico. En una recopilación temprana de 20 casos publicados por Bozzano de experiencias extracorpóreas, estas ocurrieron durante la anestesia. Hubo 5 casos. Las experiencias fuera del cuerpo pueden tener lugar también durante la actividad física, cuando la persona camina, corre, baila o habla.
La siguiente experiencia es descrita por un oficial de policía de 36 años en su primera noche de patrullaje, que se encontró persiguiendo a un sospechoso armado. Dice: cuando yo y otros 3 oficiales detuvimos el vehículo y comenzamos a acercarnos al sospechoso, tenía miedo. Rápidamente salí de mi cuerpo y me elevé en el aire a unos 20 pies por encima de la escena. Permanecí allí extremadamente tranquilo mientras observaba todo el procedimiento, incluido el observarme a mí mismo haciendo exactamente lo que me habían entrenado para hacer. Cuando el sospechoso fue arrestado, la experiencia extracorpórea terminó abruptamente. Como se mencionó anteriormente, se han registrado varios casos en los que la persona que tiene una experiencia extracorpórea ha percibido cosas que no conocía, pero que se verificaron posteriormente, así como casos en los que las experiencias han sido vistas como una aparición en el lugar que estaban visitando. Esta línea de investigación se beneficiaría de un mayor esfuerzo para descubrir casos relevantes y documentar su veracidad. Pero el número de casos reportados a lo largo de los años sugiere que claramente hay un fenómeno para estudiar aquí, uno que no debería limitarse ni a suposiciones de explicaciones perceptivas convencionales, ni por otro lado al recuento continuo de casos que no han sido investigados en detalle de verdad. El tema de la percepción verídica se ha estudiado en el laboratorio. Probablemente el ejemplo más conocido fue el de Tart, que probó a una joven, a la que llamaremos señorita Z, durante 4 noches consecutivas en el laboratorio. Tart colocó un número de 5 dígitos seleccionados al azar en un estante fuera del alcance de la señorita Z mientras estaba acostada en una cama en la misma habitación conectada a electrodos que medían su patrón de EGG. En la última noche, la participante dijo que tenía una experiencia extracorpórea y que pudo leer el número, que informó correctamente. La investigación en esta área es algo escasa, pero el problema ha sido abordado recientemente por Patrizio Tresoldi y sus asociados. Ha habido al menos 2 intentos sistemáticos de detectar la presencia de un individuo físicamente mientras está fuera del cuerpo, algo que tiene una larga historia en la literatura experiencial. En uno de esos estudios, con Stuart Keith Harary como sujeto, una variedad de detectores físicos no pudieron detectar algún tipo de presencia en el momento de una experiencia extracorpórea. Se realizaron otras pruebas midiendo los movimientos y los maullidos de un gatito para detectar una visita de experiencia. Se observaron cambios durante algunas de las visitas de Harary, sin embargo, los resultados generales no alcanzaron significativamente una estadística adecuada. Osis y McCormick argumentaron que si una persona que experimenta una experiencia de este tipo está presente de alguna manera medible en un lugar en particular, la detección de su presencia debería coincidir con las percepciones verídicas obtenidas en la misma área. Para comprobarlo, llevaron a cabo experimentos con el psíquico Alex Tanous. Se construyó una ventana de visualización de tal manera que las imágenes objetivo contenidas en su interior solo pudieran verse mirando a través de ella desde una distancia cercana. También estaba rodeado de galgas extensométricas que detectaban vibraciones cercanas. De acuerdo con sus expectativas, los experimentadores encontraron que los sensores mostraron más respuestas durante las pruebas en las que Tanous obtuvo información correcta de la ventana en comparación con aquellas pruebas en las que no pareció percibir información verídica. Por último, los investigadores se han interesado por la afirmación de que un individuo que tiene este tipo de experiencia puede cambiar sus creencias y la perspectiva de la realidad. En una encuesta realizada por Susan Blackmore, el 10% de los encuestados dijeron que experimentaron cambios en las creencias y en la calidad de vida como resultado. La incidencia fue mayor en otros estudios. Gabbard y Twemlow encontraron que el 66% de los experimentadores que interrogaron desarrollaron una creencia en la vida después de la muerte, después de aquella experiencia, mientras que otros informaron una mayor conciencia de la realidad, un 86%, y otras mejoras a largo plazo, un 78%. En un estudio más detallado de Alvarado y Chingren, que especificó posibles áreas de la vida en las que podrían haber ocurrido los cambios, los encuestados indicaron cambios en sus puntos de vista sobre sí mismos en un 61%, el significado y propósito de la muerte en un 51%, la naturaleza de los seres humanos en un 42% y las creencias religiosas y acerca de Dios en un 39%. Esta característica también está muy presente en la literatura de las experiencias cercanas a la muerte.
Ahondando más en el estudio del fenómeno, la experiencia extracorpórea generalmente ocurre solo una o dos veces en la vida. Sin embargo, algunos autores han descrito múltiples experiencias del fenómeno y han proporcionado detalles sobre sus circunstancias y sus características. En su influyente libro Proyección del cuerpo astral, de Muldoon y Carrington, de 1929, Sylvan J. Muldoon trató de identificar patrones, por ejemplo, informando que generalmente sentía choques en el cuerpo físico si regresaba demasiado rápido, lo que no sucedía si regresaba de forma lenta. También dijo que experimentó confusión y dificultades para moverse siempre que permanecía a 2,5 metros de su cuerpo físico. Muldoon cree que la experiencia se produce como resultado de un esfuerzo de voluntad para dejar el cuerpo, combinado con la presencia de una incapacidad física que lo hace a uno incapaz de moverse, tal como sucede en el fenómeno de la parálisis del sueño. También el matemático Weigmann en los años 70 tuvo muchas experiencias relacionadas, a partir de las cuales desarrolló una teoría en términos de multiespacio. Para Weigmann, las experiencias de separación no indicaban separación del cuerpo físico en el espacio físico como tal, sino que parecían ocurrir en espacios supradimensionales. Basado en sus experiencias y las de otros, escribió sobre diferentes tipos de experiencia. Siguiendo las primeras colecciones de casos, como las de Bozzano, Muldoon y Carrington, en las que las descripciones de las experiencias extracorpóreas eran de datos de investigación primarios, otros investigadores analizaron diferentes características de este tipo de fenómeno. En un estudio, algunas de las características informadas fueron la conciencia de la sensación de dejar el cuerpo, en un 34%, la conciencia de estar conectado con el cuerpo, en un 26%, y la conmoción al regresar al cuerpo, en un 33%. Las características reportadas con menos frecuencia fueron ver un cordón que conecta la proyección fuera del cuerpo con el cuerpo físico, encuentros con espíritus en solo un 7%, escuchar música en un 8% y recordar eventos anteriores de la vida, que ascendía hasta un 15%. Una característica comúnmente reportada fue ver el cuerpo físico, que es una de las formas en que las personas se dan cuenta de que están percibiendo su entorno desde una posición diferente. Se han reportado altos porcentajes de esta característica en diversos estudios, como los de Green y de Palmer, cuyas dos muestras registraron 56% y 62% respectivamente. La mayoría de los encuestados afirmaron ver desde una perspectiva normal. Sin embargo, el 40% afirmó que los hábitos perceptivos habituales se rompían, adquiriendo una visión de 360 grados, tal como sucede en las experiencias cercanas a la muerte. Particularmente importante, por razones teóricas, es la afirmación de la percepción verídica. Los experimentadores pueden insistir en que durante el estado extracorpóreo presenciaron objetos o eventos reales en el mundo real, que su cuerpo no estaba en posición de observar, estando dormido o en coma y en un lugar separado, y que al despertar estos objetos o eventos fueron corroborados como correspondientes a la realidad.